Kalispera. Hoy es 14 de mayo de 2017. Quiero compartir un texto que aún está crudo, pero que puede considerarse un incipiente manifiesto estético luego de haber terminado yo el libro de la Filocalía. Tiene que ver con algo que he expresado desde hace muchos años antes, pero que se conforma en otras palabras ahora que aquel libro está terminado, pero ahora que mi vida sigue su curso, desde luego, después de aquel libro. Quiero leerlo, está sin corregir, tal cual como surgió en aquel entonces habrá momentos en los que yo me detenga para tratar de corregir en caliente. Pero vamos a ver qué tal sale. Discúlpenme pues los errores y las incoherencias que pueda aún tener. Dice, en su carta 18ª a Lucilio, Séneca dice: December est mensis cum civitas sudat, ius luxurie publicae datum est. Esto está en la epístola 18ª, en el parágrafo primero. La edición que tengo traduce: estamos en diciembre, cuando mayor es la calentura en la ciudad. Bueno, me sigo asombrando de cuánto se parece aún hoy el castellano a la madre lengua latina. Yo, sin miedo, hubiera traducido, en vez de estamos en diciembre, cuando mayor es la calentura de la ciudad, para el texto December est mensis cum civitas sudat, por es el mes de diciembre cuando la ciudad suda. Y en vez de a la lujuria pública se le ha dado licencia, que se corresponde con el texto latino ius luxuriae publicae datum est, hubiera yo dicho, comillas, está dado o es un hecho que hay una ley de lujuria pública, cierro comillas. Sé que la traducción oficial, la del libro, es correcta. Da a entender lo que Séneca pretendía decir. Comprehendo además que toda traducción es un buen empeño, una sugerencia para que el lector se abalance hacia el texto original y hasta aprehenda la lengua genuina en la que la obra fue escrita. Toda traducción está destinada a ser rehecha con el paso de unos pocos años. Cambian las lenguas y el objeto principal de una traducción es fungir de puente y no de muro. Por eso yo, contando con esa definición que acabo de dar, no traduzco realmente, sino que escribo en la lengua que me hubiera gustado fuese la castellana. Todos los libros que he publicado, bilingües, tienen ese metro, siguen ese canon. Tanto el texto greco de, por ejemplo, mi Ajax, es decir, mi novela Dolor Allanteo, y su traducción, también efectuada por mí, al castellano, son dos originales simultáneos. No son original y traducción, sino que ambos textos son cada uno un original. Son dos originales que, de quererlo alguien, han de vertirse ambos en una traducción. Escribo tanto en greco como en castellano en una lengua propositiva. Tiene una ficha técnica que seguir, y eso que, para que me publicasen, he tenido que permitir alteraciones y privarme de mucho en aquella ficha técnica. Algún día escribiré plenamente en aquella lengua que, más que comunicar, más que pretender hacerse entender, invita a laborar. No obstante, conozco plenamente que el desciframiento de mi metro no cautivará a nadie, puesto que ya que esa propuesta estética, de por sí, a nadie cautiva. ¿Por qué? Porque sí, para mí, escribir es como pintar. No siempre se hace un cuadro para que otro entienda sus formas, sino para mostrar la expresión insensata del creador. Mis letras son expresionistas. No me he dedicado toda la vida a lo femenino, a lo bello, a lo Dionysion, a la mística impía, al rompimiento, al sparagmos. Todo aquello equivale a lo aphaton, a lo ariton, a lo acatonomaston, que viene a ser lo inefable, intransmisible, lo inentendible, lo insensato.
que en griego también puede decirse asinenoiton, es decir, lo imposible de poner en común y entender en común, y a la insoluble asinfonía que ello procura. Asinfonía es un término que quiere decir que no hay proporción, que no hay encuentro, que no hay concordancia, que no hay acompasamiento. Asinfonía, que no hay sinfonía, que no hay acuerdo. Aún así, la expresión senequiana civitas sudat la hubiese traducido como la ciudad o hasta la ciudad para que suene la B o la V de civitas, la ciudad o la ciudad suda, civitas sudat. Séneca la trata como un organismo vivo, a la ciudad, como sus ciudadanos, respondiendo al calor y a la agitación. Es interesante porque en diciembre no hace calor, diciembre es un mes invernal y el calor que propone Séneca, es el calor de la agitación del ser humano, de la preocupación por cosas vanas, por el progreso, por el trabajo, por no pensar en sí mismos, pero ese es otro tema. Séneca, pues, propone a la ciudad como un organismo vivo, así como todos los antiguos, y dice, la ciudad suda, civitas sudat. Verter aquello en la calentura de la ciudad priva un poco de la poesía de Séneca al lector. Más adelante entonces escribiré otras palabras acerca de lo que escribir y traducir implica, pero dejo aquí un aperitivo. Traducir y escribir son un acto estético y ético, un ejercicio espiritual, una ascesis impresionista en mi caso. Trato al castellano como una paleta de colores vivos, recurriendo a sus raíces para pintar en las páginas albas. Los grecos y los latinos trataban a sus propias lenguas con un rigor gramatical extraordinario, pero no para apresar o sofocar la libertad de creación del hablante. Cada que lo precisaban, creaban los vocablos que querían, pero con y desde sus propias raíces. El xenoferin, el traer constantemente de lenguas extrañas o el traer constantemente desde afuera, xenoferin, supone una muestra de que ya no consideramos valiosa nuestra lengua, de que la vemos indúctil, vetusta y mustia. Para mí no es así. Es que ya no hacemos el trabajo de entenderla, de estudiarla, y entonces le concedemos el lugar de la destreza, del sentido, de la verdad, a otras lenguas. Yo, de hecho, estudio lenguas para entender que hay muchos modos de diacósmisis, es decir, de ordenar el mundo y de hacer mundo, de hacer una cosmética, pero no me anima el facto de arruinar mi lengua ni de deshacerme de ella, ni de suponerla menor, porque en otros cortes halle yo otros varios rendimientos. ¿Qué de malo habría en querer saber más? Filomazos víose, diría yo, es decir, existe amando el conocimiento o el acto de aprender. La filomacía, el amor o la tendencia hacia el saber y el aprender. La filognosía, que significa el amor o la tendencia hacia el conocimiento, es cosa buena, libera. No hay error en que los grecos, luego los latinos, hablasen de la vida liberal. Este texto que acabo de leer, este pequeño manifiesto todavía burdo, incipiente, pero importante, se escribió el día 13 de mayo de 2017 a las 11:27 de la mañana. He pues aquí una propuesta de qué es escribir, una propuesta de qué es traducir, una propuesta que yo sé que había leído en Heidegger hace mucho tiempo en un texto que significa, que significa pensar. Él da dos formas de asumir la lengua. La primera, para comunicar, para hacerse entender, para tener en común, habitar los conceptos y los pactos mínimos. Encontrémonos mañana a las 4, lean tal página de este libro, esto es una silla. Bueno, pero la lengua o el lenguaje no solamente se habita para hacerse entender. También, dice Heidegger, la lengua está para pensar y para poetizar, lo que implica un conocimiento de la lengua, pero también un rompimiento de la lengua, una manera extramoral,
Miren los otros videos que he hecho yo sobre la extramoralidad en Nietzsche y en el Quijote, por ejemplo, para que entiendan esta otra dimensión de la fractura de la lengua, que no es un abandono de la lengua, no es un desdén de las metáforas ni de los códigos, sino que es, como diría Paul Ricoeur, un enriquecimiento de la lengua con metáforas vivas que hagan o se conviertan en un acontecimiento, tanto para quien las crea como para quienes las asumen, por brindar un enriquecimiento semántico. Sin embargo, insisto y enfatizo, no todo en el lenguaje está para ser entendido, no todo en el lenguaje tiene que ser la habitación de los pactos comunes, también hay un esfuerzo del creador y del lector, si lo quiere, por encontrar de frente la insensatez de la expresión del creador. Mis letras en ese sentido también son expresionistas. Muchas gracias, Kalinista, ya.